¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a sumergirnos en la increíble y épica historia de Thor, el poderoso dios del trueno. Un guerrero cuya fuerza y coraje han inspirado mitos y leyendas durante siglos. Pero esta no es solo una historia de poder y batallas, sino también una de lucha interna, sacrificio y un destino ineludible. Si alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente hizo grande a Thor, quédate con nosotros, porque vamos a desentrañar cada detalle de su vida, desde su nacimiento hasta los eventos legendarios que marcaron su destino. No te despegues de la pantalla, porque lo que viene es verdaderamente épico. Thor nació en Asgard, uno de los 9 reinos y hogar de los dioses nórdicos. Era el hijo de Odín, el todopoderoso rey de los dioses, y de Frigg, la diosa del hogar y la fertilidad. Desde su nacimiento, Thor fue señalado como uno de los más grandes guerreros que Asgard jamás había visto. Incluso desde sus primeros días, quedó claro que Thor no era un niño común. Su nacimiento fue celebrado con gran pompa en Asgard, ya que representaba la promesa de una nueva era de protección y poder para los dioses y los mortales por igual. Odín, consciente del potencial de su hijo, lo crió bajo estricta vigilancia. Thor fue entrenado en las artes de la guerra desde una edad temprana, recibiendo instrucción no solo en el combate cuerpo a cuerpo, sino también en la estrategia y el liderazgo. Su educación fue rigurosa. Odín no solo lo preparó para la batalla, sino también para gobernar con justicia y sabiduría. A pesar de su juventud, Thor mostró una afinidad natural con las armas, especialmente con el martillo que más tarde se convertiría en su símbolo, Mjolnir. Mjolnir no era un arma cualquiera. Forjado en el corazón de una estrella moribunda por los enanos Sindri y Brokeir, este martillo tenía el poder de convocar rayos y truenos, y solo aquellos que fueran verdaderamente dignos podían empuñarlo. Thor, con su espíritu indomable y su valentía inigualable, demostró ser digno desde el primer momento en que lo sostuvo en sus manos. Mjolnir no solo era un arma, sino una extensión de su propio ser, reflejando su poder y su voluntad de proteger a los suyos. En Asgard, Thor no solo era visto como un príncipe, sino también como un símbolo de protección. Siempre listo para defender su hogar de las amenazas externas, se convirtió en el héroe de muchos mitos que relataban sus hazañas contra gigantes, trolls y otros seres que amenazaban la paz del reino. Sin embargo, Thor no estaba solo en estas aventuras. Le acompañaban sus fieles compañeros, Sif, la diosa de la cosecha y su esposa, y los 3 guerreros, Fandral, Ogun y Volstagg, guerreros que compartían con él su sed de aventuras. Sif no solo era una guerrera formidable, sino también la musa y el amor de Thor. Su relación era intensa, basada en un profundo respeto mutuo y una pasión compartida por la batalla y la justicia. Uno de los aspectos más fascinantes de la vida de Thor es su relación con su hermano adoptivo, Loki. Este vínculo es tan complejo como profundo. Loki, el dios del engaño, siempre se vio opacado por la figura heroica de Thor, lo que llevó a una rivalidad que se convirtió en uno de los conflictos más icónicos de la mitología nórdica. Loki, a pesar de su naturaleza traicionera, compartió muchas aventuras con Thor, aunque siempre con una sombra de duda y resentimiento. A lo largo de su vida, Thor tuvo que enfrentarse a los constantes engaños y traiciones de Loki, quien, a pesar de ser su hermano, representaba una amenaza constante para Asgard. Esta relación entre Thor y Loki es un reflejo de la dualidad que existe en todos nosotros. Thor, con su fuerza y nobleza, representa el orden y la justicia, mientras que Loki, con su astucia y engaños, encarna el caos y la desconfianza. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, ambos se necesitaban mutuamente. Loki, en su envidia, constantemente ponía a prueba a Thor, obligándolo a superar desafíos que de otro modo no habría enfrentado. De alguna manera, Loki ayudó a forjar el carácter de Thor, haciéndolo más fuerte y más sabio. Asegúrate de ver este video hasta el final, porque la historia de Thor está llena de giros inesperados y épicas batallas que no querrás perderte. Además, déjanos tu opinión en los comentarios sobre cuál crees que es el mejor momento en la vida de Thor hasta ahora. Las aventuras de Thor no se limitan a Asgard. Sus hazañas lo llevaron a los 9 reinos, donde enfrentó desafíos que pusieron a prueba no solo su fuerza física, sino también su inteligencia y su capacidad para adaptarse a situaciones adversas. Uno de los mitos más famosos es su viaje a Jotunheim, el hogar de los gigantes, donde se enfrentó a Utgard Loki, un gigante que lo desafió a una serie de pruebas imposibles. En una de ellas, Thor intentó beber el contenido de un cuerno que estaba conectado al océano, lo que provocó que el nivel del mar bajara notablemente, demostrando así la increíble fuerza del dios del trueno.
Pero no todas las pruebas fueron de fuerza bruta. En otra, Thor intentó levantar a una enorme serpiente que en realidad era Jormungandr, la serpiente de Midgard, disfrazada por el gigante. Aunque no logró levantarla por completo, Thor logró hacer que la serpiente se alzara lo suficiente como para causar asombro y miedo entre los gigantes, quienes comenzaron a respetarlo, aunque no lo demostraran abiertamente. Otro episodio crucial en la vida de Thor es su papel como protector de Midgard, el reino de los humanos. Thor era venerado por los mortales como el dios del trueno y la lluvia, elementos esenciales para la vida y la prosperidad de las cosechas. A menudo, descendía a la tierra para ayudar a los mortales en sus luchas, utilizando Mjolnir para derrotar a aquellos que amenazaban la paz. Su presencia en Midgard era vista como una bendición, y muchos guerreros y reyes invocaban su nombre antes de la batalla, buscando su favor y su protección. A pesar de ser un dios, Thor también tenía un lado humano. Sus emociones eran intensas y su ira, legendaria. Pero también era capaz de gran compasión y amor, especialmente hacia su familia y su gente. Este equilibrio entre su naturaleza divina y su humanidad es lo que lo hacía tan querido por los mortales y temido por sus enemigos. Las hazañas de Thor no terminan aquí. Su papel en el Ragnarok es uno de los más importantes en toda la mitología nórdica. El Ragnarok, conocido como el crepúsculo de los dioses, es la batalla final en la que se prevé la muerte de los dioses y la destrucción de Asgard. Según las profecías, Thor y Jormungandr estaban destinados a enfrentarse en un duelo final que decidiría el destino del mundo. El día del Ragnarok, el cielo se oscureció y el trueno resonó por todo el cosmos. Thor, montado en su carro tirado por dos cabras mágicas, Tandisnir y Tanjostr, se preparó para su batalla más grande. Sabía que su destino estaba sellado, pero esto no lo detuvo. Con Mjolnir en mano, se lanzó al combate contra Jormungandr, la gigantesca serpiente que había crecido tanto que rodeaba el mundo entero. El enfrentamiento entre Thor y Jormungandr fue titánico. Los golpes de Mjolnir retumbaban como truenos, y cada movimiento de la serpiente sacudía la tierra. Finalmente, Thor logró golpear mortalmente a Jormungandr, pero no antes de ser envenenado por el letal veneno de la serpiente. Envenenado y sabiendo que su fin estaba cerca, Thor dio un último y heroico esfuerzo para proteger a su gente, derribando a su enemigo antes de sucumbir al veneno. Este acto final de Thor no solo demostró su fuerza, sino también su valentía y su sacrificio. A pesar de saber que no sobreviviría, luchó hasta el último aliento, un verdadero héroe que dio todo por proteger su hogar y su gente. Thor murió, pero su legado perduró. En los mitos, se dice que sus hijos, Modi y Magni, sobrevivieron al Ragnarok y que fueron ellos quienes recogieron Mjolnir y continuaron el legado de su padre. El legado de Thor no se limita a las historias de batalla. Después del Ragnarok, los mitos dicen que su legado perdura a través de sus hijos, quienes llevarán adelante el martillo Mjolnir, simbolizando la continuidad del poder y la protección de su padre. Así, Thor sigue siendo una figura central, incluso en la renovación del mundo post-Ragnarok. Pero la historia de Thor no termina con su muerte. Su figura ha trascendido su mitología original para convertirse en un icono cultural en la era moderna. Desde las páginas de los cómics hasta la gran pantalla, Thor sigue siendo un símbolo de fuerza, honor y protección. Pero detrás de todas estas representaciones, es crucial recordar que la verdadera historia de Thor es una historia de lucha constante, contra enemigos externos, contra su propio destino y, a veces, incluso contra sí mismo. Thor, a lo largo de su vida, encarnó la lucha entre el deber y el deseo, entre la fuerza y la compasión, entre el orden y el caos. Su vida fue una serie de desafíos que no solo lo definieron como un dios, sino también como un ser que, a pesar de su poder, estaba profundamente conectado con las mismas luchas que enfrentan los mortales. En última instancia, Thor nos recuerda que, independientemente del poder que poseamos, lo que realmente define a un héroe es su disposición a sacrificarse por los demás. Así que ahí lo tienes, la vida y las hazañas del dios del trueno, Thor, un héroe cuyo nombre resuena a través del tiempo, recordándonos la importancia de la fuerza, el honor y el sacrificio. Su historia es una de grandeza y tragedia, pero también de redención y legado. Una historia que, sin duda, seguirá inspirando a generaciones, tanto en el Valhalla como aquí en Midgard. Si te ha gustado conocer la verdadera historia de Thor, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Déjanos tu comentario sobre cuál es tu mito favorito de Thor y comparte este video con tus amigos para que todos puedan conocer la grandeza de este dios nórdico.
Hasta la próxima.